En el mundo tendrán aflicción, pero tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Hola, Dios te bendiga. Gracias por seguirnos. Bienvenidos a nuestro podcast. Llegamos al episodio 22. Sin lugar a duda, cada día que pasa el mundo cambia, la sociedad cambia y todo evoluciona, pero no precisamente para bien. En cada nueva generación hay una especie de degradación moral. Hoy debatiremos sobre la generación más actual, la generación de cristal. La Biblia dice en Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Este tema de hoy es muy polémico y quiero hacer una salvedad. Expondré a continuación algunos versículos, los más resaltantes de la Biblia en cuanto a esto, y además mi enfoque personal. Por lo tanto, no se tome como cierto lo que yo pueda decir. Piense, analice y crea lo que a usted le pueda ser útil. Bien, voy a dividir este tema en la degradación de las generaciones, en los protagonistas, en los culpables y además las consecuencias a futuro. Partiendo del Génesis de la creación, cuando el hombre desobedece a Dios, allí se da inicio a la degradación del ser humano. El pecado es una falta. Eso significa pecado, una falta, una caída, o sea, una degradación. Según el diccionario, degradación es una rebaja, una privación de una posición o el grado en que una persona tiene en una jerarquía. Y también dice que es la disminución de la dignidad de una persona o la categoría moral de una cosa. La degradación moral del ser humano es de casi 7 milenios. No es una novedad. Existe desde el origen del ser humano y se ha venido acentuando ciertamente a medida que el hombre se ha alejado más y más de Dios. Debemos entender también de que el humano fue diseñado por Dios a su imagen y semejanza, que tiene una naturaleza a hacer el bien y sentirse bien por ello. Pero como se ha dado libertad, el ser humano puede elegir si seguir los principios y ordenanzas de su creador o hacer su propia voluntad. Y tenemos un enemigo espiritual con un ejército maligno a su disposición, el cual nos induce e incita a hacer lo malo y lo contrario a nuestro creador. Las consecuencias de desobedecer y hacer lo contrario a Dios ha significado una caída y degradación continua del ser humano. Les recomiendo oír nuestro episodio número 5, donde se habla más de la obediencia y desobediencia a Dios. Bien, desde que Adán y Eva le fallaron a Dios, empezaron los problemas. Se rompió la relación directa con el Creador y comenzaron nuestros enemigos espirituales a actuar aquí en la tierra, afectándonos a todos cada vez más. Por ejemplo, el asesinato de Caín a su hermano Abel. Luego de eso también la maldad se incrementó en la tierra y se multiplicó tanto, que a medida de que crecía más la población y la maldad creció, Dios se arrepintió de habernos creado. Luego vino el diluvio, se corrompió de nuevo la gente en Sodoma y Gomorra y Dios los exterminó. Y así tantas otras historias en el Génesis que nos relata muchas consecuencias de la separación del hombre de Dios. Mucho más adelante, Dios, mediante Moisés, le dio mandamientos y leyes al pueblo, los cuales debían
obedecer. Y quiero resaltar en este caso el mandamiento 4, que dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Desde esos años que se le suministró la ley, el pueblo seguía en desobediencia. Entonces Dios los amonestaba, pero no por maldad, sino que amaba a su pueblo, lo sigue amando y quería lo mejor para ellos, al igual que lo sigue queriendo. Luego de esos 40 años en el desierto, en Deuteronomio 8:4 dice: tu ropa no se desgastó sobre ti, ni tus pies estuvieron descalzos durante estos 40 años, para que comprendas en tu corazón que Yahweh tu Dios te disciplina, tal como un hombre disciplina a su hijo. Guarda los mandamientos de Yahweh tu Dios, andando en sus caminos y teniendo temor de él. Así fue pasando generación tras generación y generación, y la gente seguía cada vez más desobediente y cada vez peor. Vamos a avanzar al tiempo del Nuevo Testamento. Hace 2000 años atrás, cuando Jesús nace en la tierra, llegó en una época donde había maldad, pero él vivió una vida digna, humilde y obediente a Dios y a sus leyes y mandamientos, mostrándose a los demás como el ejemplo perfecto. Jesús nos enseñó a cumplir la ley, a obedecer las normas de Dios. Dijo en Mateo 5:17: no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Tanto así que cumplió lo que su padre le ordenó: morir en la cruz, sacrificar su vida por nuestros pecados para recobrar la autoridad y tener vida eterna mediante él. Así como en la antigüedad, en Efesios también se reitera en el capítulo 6 que debemos obedecer a nuestros padres. Dice: hijos, obedezcan a sus padres por causa de nuestro Señor, pues esto es justo, porque este es el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y se prolongue tu vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no exasperen a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y en la instrucción de nuestro Señor. Bien, ya que vimos la degradación de las generaciones en el tiempo, vamos a hablar de los protagonistas del presente, la generación más actual, que es conocida como la generación de cristal. Pertenecen a esta generación todos los nacidos después del año 2000. Sus padres son personas que sufrieron carencias y tuvieron medidas disciplinarias más drásticas. Por ello, trabajan mucho para que nada falte a sus hijos. Suelen decir: no quiero tratar a mi hijo como me trataron, o quiero dar a mi hijo todo lo que no tuve. Quiero aclarar que no es mi intención resaltar solo lo malo de esta generación de cristal, también conocida como generación Z, ya que siempre hay pros y contras. Una de las cosas que esta generación nació ya con la tecnología y las redes sociales, que forman parte de su estilo de vida, a diferencia de sus padres, para quienes la tecnología es una herramienta de trabajo principalmente. Además, no les interesa mucho la lectura a la generación de cristal o los eventos culturales, y sus habilidades se enfocan más en la tecnología, sobre todo en lo audiovisual. Sin embargo, son más sensibles que otras generaciones a algunas realidades o problemáticas que estábamos acostumbrados. Por ejemplo, defienden mucho el maltrato físico tanto a personas como a animales. Protestan contra la contaminación, aunque mal enfocados, pero lo hacen. Igual protestan por abusos y discriminación, que le llaman bullying ahora, y tantas otras cosas.
defienden cosas que consideran injustas. Y pues hay que decir que esto no está mal. Son muy sensibles emocionalmente y menos tolerantes a la frustración, sensibles al rechazo y a la crítica. Son cuestionadores, aunque solo a lo que les conviene. Están condicionados a premios y a recompensas y a negociaciones, por lo cual muchos son muy desobedientes y liberales. No respetan a la autoridad como deberían. Muchos cuestionan a Dios, se oponen y hasta se burlan de Dios. Pero, ¿cómo esta generación llegó a ser lo que es hoy en día? Pues fácil. Sus padres y sus abuelos y sus antepasados. Pero vamos a enfocarnos directamente en sus padres. Si usted está oyendo y tiene hijos, seguramente cuando nacieron sus hijos, usted estaba muy, muy feliz y quería ser un buen padre o buena madre. Pero en ese proceso de criar al niño o a la niña, usted cargaba con el estrés del trabajo, que si el desempleo, además en su tiempo libre usted quería silencio, paz, y su hijo lloraba y gritaba. Y para que dejara de hacer ruido, usted le daba un dulce, un objeto, un juguete, hasta un teléfono con juegos para que jugara, ¿cierto? Lo dejaba allí jugando y usted comenzaba a distraerse con su pareja, con sus amigos o simplemente conversando con sus vecinos o chateando, revisando las redes sociales o viendo su serie favorita, su novela, lo que sea. Sea como sea, usted, cuando su hijo o su hija lloraba, no le prestaba atención, sino que buscaba la manera de silenciarlo o complacerlos. Cuando decían malas palabras, usted veía como gracia todas esas cosas que hacía, porque está chiquito, déjalo. Hacían sus berrinches y usted, ay, vale, déjalo, está chiquito. Y así sucesivamente. Usted no dedicó el tiempo necesario a sus hijos por cansancio, por estrés del trabajo o simplemente le fastidiaba eso. Con solo darle un teléfono, un juguete, que se distraiga y ya, que no me moleste. Así pasaron años y años y usted nunca estuvo pendiente de sus amistades o qué hacía en la esquina, porque déjalo, eso son cosas de muchachos. Y bueno, creció adolescente y usted decía, ay, a mis padres, a mí no me dejaban salir, déjalo, hay que darle más libertad al muchacho. Y así le fuiste dando más y más libertad, sin preocuparte, o más bien, sin ocuparte de ser un padre cuidadoso. A eso yo le llamo la generación de padres frescos. Es decir, que les daba flojera pasar tiempo con el hijo y educarlo, flojera de amonestarlo, flojera de pensar mal, flojera de todo. Hasta que a cierta edad, algunos padres quieren ya poner orden y el muchacho ya no hace caso, porque nunca se le enseñó a obedecer. Nunca se les instruyó ni siquiera del temor a Dios. No, todo era una flojera. Ahora que quieren hacer algo, algunos, claro, ya es tarde porque los muchachos tienen vacío de todo tipo y son influenciados por otros y por el sistema que los hace cada vez más rebeldes. De esta manera los padres, con su flojera, han contribuido a una generación que además está influenciada por el sistema que los utiliza y que los ha hecho aún más desobedientes, más irrespetuosos, más agresivos, más fríos, más consumidores, menos educados, más atontados y más adormecidos. Eso se podría resumir en no respetan a nadie, son necios, son medio brutos, son manipuladores, son rebeldes, son atrevidos, pero a la hora de amonestarlos, son débiles. No me pegue, papá, no me pegue, mamá. ¡Ay! Están creando malos ciudadanos y condenando a sus hijos a un futuro malo. Ahora bien, Dios quiere salvar la vida de tu hijo, pero para eso tú debes recordar que cuando disciplinas a tu hijo, estás tratando con un problema que él tiene.
No es un maltrato físico, es un problema que él tiene y que la Biblia lo llama necedad. Proverbio 22:15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Muchos padres tuvieron traumas de cuando estaban pequeños, les pegaban bastante y algunos otros fueron maltratados. Entonces, a raíz de esto, algunos dicen: no haré así a mi hijo, pero bueno, deberían que sea al menos darle una nalgada, pero no sé qué hacer, y además si le pego van a llamar a la policía. ¿Qué hago? Pues te digo lo que la Biblia enseña y es súper clara. Dios no ha cambiado la manera de corrección. Por ende, la disciplina es igual. La disciplina incluye castigo físico. Incluye castigo físico como la última opción, cuyo objetivo es eliminar la necedad del niño para que éste sea sometido a sus padres y escuche y obedezca a Dios. ¿Sabes? Se cuenta de una tradición antigua en la que dentro de los regalos que le hacían a las futuras madres, en las canastillas se incluía una paleta de madera para disciplinar a los bebés desde pequeños. Claro, con delicadeza, obviamente. Y quizás usted diga: ¿qué? ¿Pegarle a mi bebé? No. Pues mire, de acuerdo a las enseñanzas bíblicas, los padres que no aplican el castigo no aman al niño y son responsables por su condena. En Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, claramente la disciplina con castigo físico es necesaria. Claro, hay que entender que no hay que exceder los límites, pero hoy en día los padres modernos, de la flojera y del miedo a la policía y a las leyes, les importa más el ir presos que el corregir a sus hijos y, obvio, a sus futuras generaciones. O sea, son colaboradores, cómplices de la degeneración. Los culpables de esta generación débil y frágil ante la verdad, ante lo correcto, son los padres que colaboran a esto, así tan simple. Hoy en día, en este tiempo de libros, de internet, hay demasiada información útil para aprender a ser buen padre y saber cómo actuar ante los niños y por ende corregirles. Pero si usted no hace nada por corregir a sus hijos, las consecuencias a futuro serán terribles. Mire, muchos suicidios, mucha más desesperación, más depresión, hogares de gente débil, más irresponsables, confundidos, sin saber si son hombres, mujeres o gatos, sin valores morales, éticos, con una filosofía de sexo muy desordenada, con mucho más libertinaje sexual y aberraciones. En fin, un futuro más caótico. Ahora bien, si tú no quieres ser parte de esos padres sinvergüenzas, pero te da miedo las leyes, la policía, busca la manera de corregirlos entonces primero con autoridad, la cual debes cultivar desde que nace el niño, para así evitar entonces llegar lo menos posible a los castigos físicos que demanda la Biblia y que son, mire, muy eficientes. Hebreos 12:11 dice: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. De mí les puedo contar que era muy desobediente, muy rebelde en mi época, y pues recibí muchos castigos físicos necesarios. Y es que estoy vivo. Hubieron en mi caso personal muchos excesos que, les digo, no ayudan en nada. Por eso les digo, con toda la experiencia adquirida estos años, no como padre directamente,
sino como hijo y como cuidador de niños, que dejaban a mi alcance. Mira, la autoridad es vital. Usted le habla a un niño desde que nace con autoridad y con seriedad y lo va a obedecer porque él sabe que usted habla en serio. Pues usted le habla así, así no. Y si usted ve que desobedece allí, entonces ahora va verbalmente y repréndalo. Y si no obedece allí, entonces amonéstelo. Y si aún así continúa desobedeciendo, castíguelo físicamente. Pero obviamente sin excederse. Y eso sí, no vaya a pedirle perdón por el castigo, sino dialogue, explíquele que a usted no le gusta pegarle, pero que debe obedecerle y que debe respetar y comportarse bien. En fin, el castigo, la Biblia lo recomienda y yo también. Te habló Edwin Tineo. Recuerda, en el mundo tendremos aflicción, pero tengan ánimo, que Jesús venció al mundo. Cristo venció.